Dios los bendiga, queridos hermanos. Son valientes ustedes. Llegaron esta noche para adorar al Señor y para recibir también la palabra del Señor. La Biblia dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Es aquí donde el Señor nos fortalece, nos instruye. Y la Biblia dice: no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre. Al contrario, no deje de asistir en ningún momento, sino que siempre vengamos a buscar al Señor, la comunión de los hermanos. Vamos a ponernos de pie para leer la Biblia. En realidad es una porción bastante conocida. Y vamos a leer del libro de los Hechos de los Apóstoles. Libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo número 8. Capítulo número 8 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y quisiéramos leer del versículo número 4 en adelante. Y dice la palabra de Dios de la manera siguiente: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Quisiera leer el versículo número 14. Y dice en la escritura: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Hasta ahí dejamos la lectura. Tengan la bondad de tomar su lugar. Así como estamos, vamos a hacer una oración al Señor. Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por poder adorarte, poder bendecir tu nombre y poder asimismo meditar en tu santísima palabra. Precioso Espíritu Santo, guíanos, Señor. Dirígenos y capacítanos, Señor, de acuerdo a tu voluntad, según tu misericordia, para la gloria de tu nombre. En Cristo, nuestro gran Salvador, lo agradecemos y lo pedimos. Digan todos, amén. Esta porción de la Biblia que hemos leído es una porción bastante conocida. Es más, es una porción que nos habla principalmente sobre, yo diría, el poderoso proceso del evangelio en la vida humana, en la vida del hombre. El proceso, poderoso proceso en la vida del hombre. Encontramos nosotros, en primer lugar, que el evangelio empieza a
a salir de Jerusalén. Ustedes recordarán el capítulo 1 del libro de los Hechos de los Apóstoles, en donde la Biblia dice que serían testigos los discípulos del Señor en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La gracia de Dios llega precisamente a Jerusalén, y de Jerusalén empieza a, hermanos, a invadir, llegar, conquistar las naciones en su derredor. Esta gracia divina es una gracia transformadora, gloriosa. Y esto es lo que básicamente se describe en toda la Biblia. En toda la Biblia, en todo el Nuevo Testamento, en el Evangelio, se describe cómo el Evangelio llegó a la vida de los hombres. Y algunos que eran ciegos recibieron la vista, otros que eran paralíticos igualmente fueron sanados. Y otros saltaban de alegría al haber recibido el Evangelio. El proceso del Evangelio que se muestra en la Biblia es, como digo, un proceso poderoso, glorioso, y que de hecho no solamente nosotros, como dijera, como receptores del Evangelio, sino nosotros mismos como quienes vamos a proyectar el Evangelio, notamos que, hermanos, hay un poder extraordinario en el Evangelio. Encontramos nosotros acá, en primer lugar, que uno de los diáconos, llamado Felipe, sale de Jerusalén a Samaria. Pareciera que fuera el cumplimiento: Jerusalén, Judea, Samaria. Y así venía el Evangelio, conquistando territorio y conquistando almas. La Biblia habla de Felipe después de una persecución que se narra en los primeros versículos, donde Saulo asolaba la iglesia. Ahora Felipe sale con el glorioso Evangelio para ser entregado en el mundo entero. Dice la Biblia que llegó a Samaria. El verso 5 dice: y les predicaba a Cristo. En realidad, el tema central de la restauración de la vida humana se centra en la persona de Cristo y en el poder de Cristo, en el Evangelio. De tal manera que Felipe predicaba a Cristo. Felipe no predicaba otra cosa, ni los apóstoles, ni los discípulos, ni nadie predicó otros conceptos filosóficos o asociaron la vida evangélica con algunos conceptos puramente humanos, sino que al contrario, se centraron en la persona de Cristo. Primero porque es a través de Cristo que, hermanos, somos nosotros justificados delante de Dios. Es decir, que el mensaje de Cristo es la esencia de la gracia de Dios a favor de los hombres. Y Felipe dice que presentaba o predicaba a Cristo. Y cuando dice la Biblia, hermanos, empezaron a oír, escuchaban a Felipe, y dice la Biblia, oyendo y viendo las señales que hacía. Espíritus inmundos salían de los cuerpos, paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Y cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, verso 12, se bautizaban hombres y mujeres. Es decir que el poder del Evangelio en la persona de Cristo llega, hermanos, para despojar al enemigo de cualquier lugar donde se haya posesionado. Lo saca, dice la Biblia, y los demonios salían. Y luego dice, los enfermos eran sanados.
había gran gozo en aquella ciudad. Ahora, no solo, hermanos, creyeron el mensaje de Cristo, sino que se bautizaron, se identificaron con el evangelio. El bautismo en agua es una identificación con la verdad de Cristo. Es decir, que morimos al pecado y vivimos para Dios. ¿No sabéis que los que habéis sido bautizados en su muerte, habéis sido bautizados? Y a su semejanza de su resurrección, salimos del agua para vivir una vida nueva. Ese es el capítulo 6 de los Romanos. En realidad, el poder que Felipe presentaba era un poder extraordinario, libertador, sanador, restaurador y, hermanos, lleno de gozo. Ahora encontramos nosotros que en Samaria hay una recepción extraordinaria de este mensaje, de tal manera que llega el momento cuando ellos no solo reciben el mensaje, el milagro, la sanidad, la liberación, sino que se identifican plenamente bautizándose en agua para la gloria del Señor. ¿Ustedes cómo van? ¿Ya se bautizaron? ¿Ya creyeron? Es decir que el proceso de la redención en Cristo primero es el mensaje, luego va acompañado el mensaje de señales que siguen a la palabra. El mensaje es dado y las señales siguen el mensaje. Cuando la Biblia dice que se bautizaron hombres y mujeres, entonces señala un hecho que es básicamente lo que quisiéramos notar. Llega el mensaje, las señales la acompañan, se identifican los que reciben la palabra creyendo, bautizándose. Hay un proceso. Y luego dice la Biblia, el verso 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan ¿para qué? Verso 15, para que, hermanos, vinieran y oraran por los que habían creído en Samaria, para que recibiesen el Espíritu Santo. Ahora aquí es algo interesante. Encontramos en este detalle del versículo 14 y 15 que en la iglesia del Señor primitiva, no ahora, primitiva, antes, en los inicios, consideraban vital, de primera necesidad, que los discípulos fueran llenos del Espíritu Santo, que los discípulos recibiesen el Espíritu Santo. Es decir, que no podían dejarlos en una etapa que no fueran competentes, sino que tenían que atravesar etapa por etapa hasta llegar a ser maduros, capaces, llegar a un nivel de vida cristiana competitiva. No solamente vivir una vida como de espectador, sino una vida que los llevara posteriormente a ellos a ser también pregoneros de esa verdad y, sobre todo, tuvieran una vida llena del Espíritu Santo, una vida que fuera un testigo viviente de la realidad del glorioso evangelio que se había operado en ellos, o se había derramado sobre ellos, o los había alcanzado a ellos. Cuando la Biblia dice que en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, no pensaron en otra cosa. No pensaron en ninguna otra cosa sino en enviar a Pedro y a Juan para que esos recién creyentes o recién convertidos recibiesen el Espíritu Santo. No sé cuándo fue la última vez que ustedes o yo asistimos a una reunión donde, hermanos, definitivamente se orara porque cada uno de los creyentes fuera o recibiera el Espíritu Santo, fuera un depositario del Espíritu de Dios sobre él. Esto del Pentecostés, la fiesta de Pentecostés,
que se celebraba en los judíos, no los cristianos, pero que celebraban los judíos, la fiesta de las cosechas, cuando ofrecían a Dios. Ahora encontramos nosotros que en esa fecha específica fue cuando el Espíritu Santo se derramó, según el capítulo número 2 del libro de los Hechos. Estaban los discípulos y en ese día vino un viento recio que llenó la casa y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Ahora, lo interesante de esto es que en el proceso de la vida cristiana encontramos nosotros que los mismos apóstoles deseaban que cada creyente fuera bautizado, lleno del Espíritu. Uno a veces se pregunta el día de hoy, ¿por qué la iglesia es tan débil? ¿Por qué la iglesia no presenta una batalla fuerte? ¿Por qué el creyente es tan cambiante? ¿Por qué el creyente es tan, hermano, inestable? Y pareciera que nosotros hemos dejado de ministrar esa plenitud de espíritu, de tal manera que cuando se eligen los diáconos, según en el capítulo número 6, los primeros diáconos, ujieres, como le quieran llamar ustedes, decanes o lo que sea, cuando se eligen los primeros, uno de los requisitos era que fuera de buen testimonio, pero que fuera lleno del Espíritu Santo. Yo recuerdo una de las veces que estábamos nombrando diáconos allá en otra iglesia. Y entonces un hermano dijo, hermano, hacemos una solicitud, se llena una papeleta, una forma, y luego llenan y le decimos ahí, cuenta su testimonio brevemente en la parte de atrás y cuentan cómo se convirtieron a Cristo para ver si pueden ser diáconos, a ver si pueden ser ujieres, a ver si pueden desarrollar alguna actividad en la iglesia. Porque el requisito era buen testimonio, lleno del Espíritu Santo. Entonces tenían que ser llenos. Estábamos en esa selección cuando dice un hermano, este es buen hermano, pongámoslo. Entonces yo le dije, mire hermano, pero ahí dice que él no es lleno del Espíritu Santo. No, pero no importa, dijo, pongámoslo. Pues póngalo usted, le dije, yo no lo pongo. Pues sí, es decir, nos vamos a saltar uno, saltémonos todas. Como que es carrera de aquella. Como que fuera carrera de obstáculos. Y que se va saltando uno, cuando uno se soltó todo, ya no sabe ni qué es, ni qué tiene. Puros monstruos en toda la iglesia. Los músicos, a saber si son bautizados con Espíritu Santo. Los ujieres, a saber quién sabe, hermano. Los maestros de escuela dominical, no se sabe. Los que sirven, no se sabe. Es decir que no hay un llamado a que haya o se cumple el proceso de Dios en la vida del creyente. Porque hermanos, eso es lo que pasa, que cuando no se cumple el proceso de Dios en la vida del creyente, como que el creyente está expuesto a ser atacado y no él a establecer la verdad de Dios, porque él no tiene el poder suficiente. No les voy a preguntar todavía si ya son bautizados con el Espíritu Santo. Y no les voy a preguntar todavía si hablan en otras lenguas o profetizan. No se les voy a preguntar todavía. No les voy a preguntar si ya hacen milagros. No se los voy a preguntar todavía. Pero uno teme que la multitud de cristianos es así como o cristiano intelectual, sabe mucho, pero no vive nada. Tiene un espíritu colaborador, pero en la carne. Es decir, que parece buena persona, pero no sella, no transmite con el espíritu que debe de transmitir la verdad de Dios. Saben ustedes que este Felipe era un diácono. Este del capítulo 8 era un diácono. Lo único era que era un diácono de la vieja escuela. O sea que para ser diácono tenía que haber sido lleno del Espíritu Santo. No, a veces uno se le cuelan en los privilegios. Y resulta una vieja toda así, toda rara. ¿Y esta vieja de dónde salió? Dice.
O sale un hermano medio gay también. De tal manera que se colaron esos diablos y uno ni cuenta se dio. Pero en realidad, si la iglesia debe ser efectiva, si la iglesia debe de impactar el mundo, y si la iglesia debe de llevar el mensaje del Señor para la transformación de la vida de los hombres, no podemos obviar u omitir, hermanos, el proceso propio que el Señor dejó para que la iglesia sea vencedora en la tierra. Ahora, oyeron en Jerusalén que habían oído, que habían recibido la palabra de Dios en Samaria. Y de inmediato, Juan, Pedro, vengan, vayan a Samaria y oren por esa gente para que sea llena del Espíritu Santo. Es decir, que ellos consideraban que era algo sumamente importante. Solo hoy no es importante. Solo hoy cualquierita puede ser servidor del Señor y ni siquiera llamado al ministerio es, y ni siquiera ungido es, sino que habla, bueno, ahora más fácil, porque copió el mensaje de alguno en el internet y se lo pone aquí. Quiero hablarles esta noche sobre la teoría de no sé qué, de su abuela, que no sé qué cuánto. Y toda la gente con la boca abierta. Qué maravilloso. No saben que se lo fusiló del internet. Porque como ya no distinguen si tiene unción, si es espíritu, si es ungido de Dios o no, uno se traga todo, aunque no haya un efecto transformador y glorioso. ¿Por qué creen ustedes que el Señor así les dijo a los discípulos? Capítulo número 24 del Evangelio según San Lucas, capítulo número 1 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Les dijo así: no se muevan de Jerusalén hasta que sean investidos con poder de lo alto. No se muevan de Jerusalén. Es decir, que para el Señor era determinante poder ser lleno para prevalecer. Y más cuando uno lee San Lucas capítulo 10, cuando dice: vayan, sanen enfermos, resuciten muertos. ¿Cómo lo vamos a hacer nosotros? Primero nos da miedo. Entra, ahí está el muerto, vaya a resucitarlo, hermano. Ay, no, yo vengo otro día, hermano, es que ahorita estoy nervioso. Se me acabó la gasolina, el poder no tiene. Hace unos días, el domingo pasado, para ser más exacto, me llamaron de Canadá, que iban a mandar un joven porque estaba endemoniado y que si yo les hacía el favor de liberarlo. Dios mío, dije yo, cara de que me han visto. Pero al mismo tiempo uno se asombra. ¿Cómo es posible que lo llame de otro país y le diga: mire, se lo vamos a mandar, ahí va mi hija, y va con su hijo, y por favor oren por él y libérenlo? ¿Qué tal si se lo mandan a ustedes a su casa el paquete ese? Primero hubieran salido corriendo. Y segundo, hubieran ido a llamar al brujo de la esquina. No. Al creyente poderoso, no. Al hombre de Dios que saca demonios. Pero ¿y cómo el Señor va a enviar esa clase de personajes a nuestras vidas cuando nosotros mismos no hemos recibido y no hemos atravesado las diferentes etapas de la vida cristiana hasta llegar a ser competentes para liberar a los hombres del poder de las tinieblas? ¿O ustedes creen que son cristianos así por su cara? Porque son buena onda y son bonitos. Dios los salvó. ¿Eso creen? ¿Por qué los salvó? ¿O para qué los salvó? Los salvó para liberar a otros. Pero en nuestro proceso cristianísimo todavía no hemos llegado a recibir el Espíritu. Lo que la Biblia enseña es que desde que creímos fuimos sellados. Pero no dice que desde que creísteis fuisteis llenos del Espíritu Santo. Tampoco dice desde que creísteis fuisteis bautizados con el Espíritu Santo.
Es decir, que es parte del proceso de la vida cristiana llegar a ser bautizado con el Espíritu Santo. Y la Biblia enseña aquí que la iglesia cristiana o la sede principal donde estaban los apóstoles consideraban este hecho vital. Porque ¿cómo podrían enfrentar los males de la época y cómo podrían enfrentar los poderes del infierno sin el poder de Dios? No sé si ya les conté, porque ya no sé ni dónde cuento las cosas. Soy chismoso. No es cierto. Pero estuve en una iglesia donde en la puerta le venden el aceite a uno. Y lo ponen aquí en la plataforma. Y cuando termina el culto, cada quien con su nombre, ya el botellita de aceite se la llevan. Entonces están en la casa, oyen un ruido, 3 gotas para allá. Les duele el estómago, 2 gotas. Les duele la frente, 3 gotas. Un demonio por ahí saltando unos ruidos en el techo, 3 gotas. Pero esa iglesia evangélica. Es decir, que hemos llegado a extremos ridículos, fetichistas, medio brujos. Es decir, que todo por ignorar que el Señor habló y dijo que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Sí, sencillamente nos saltamos y luego al no recibir el poder, entonces tenemos que enfrentar la vida esta y todos los males de esta época lo tenemos que enfrentar en la pura voluntad humana y en la pura fuerza humana, sin tener el poder suficiente para someter las cosas. La Biblia habla que oyeron en Samaria, oyeron en Jerusalén que Samaria había recibido la palabra. Pedro y Juan, vayan, porque no habían recibido todavía el Espíritu Santo. Eran creyentes, se habían bautizado, pero todavía no había venido sobre ninguno de ellos el Espíritu Santo. Entonces llegan y dice la Biblia, aquí lo que leímos, que oraron por ellos, dice la Biblia, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron, fue Pedro y Juan, y habiendo venido, verso 15, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había venido sobre ellos. Verso 17. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Hermanos, nosotros, como dice la Escritura, éramos extranjeros, ajenos a la vida de Dios. Pero una vez el mensaje del Señor llegó a nuestra vida, el Señor no quiere nada más que medio salgamos de una situación y luego no podamos enfrentar los males de la época. Lo que el Señor quiere es definitivamente hacer de nosotros no solamente hermanos salvos, bendecidos, sino quiere que también que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo y que podamos como acentuar la verdad de Dios en el mundo. Pero cuando hay ese problema de la debilidad de nosotros, al no haber atravesado el proceso propio, oír el mensaje, entregar la vida a Cristo, luego ser bautizado y luego ser lleno del Espíritu, entonces como que nuestra vida se queda en un subdesarrollo o en un nivel donde no ha desarrollado todavía todo lo que pudiera desarrollarse en la vida del creyente. ¿Saben una cosa? Que diría yo, muchas personas y una gran área de la vida de los cristianos evangélicos se autodenomina pentecostal, se autodenomina cristiano pentecostal. Pero pareciera que el día de hoy todo eso ha descendido a niveles increíbles. ¿Dónde está el cuarto aquí donde liberan a los endemoniados? Bueno, ya no hay, hermano, aquí ya no hay ni uno.
o todos están endemoniados. O sea, porque la iglesia ya no ejerce. La iglesia ya no ejerce. Y si viene uno que grita y que pega y tal, dicen, no, ese hermano ya no muy bravo, ese viejo ya sáquenlo de aquí. Ya no distinguen entre lo que pudiera ser no solamente el mensaje, sino una persona estorbada que necesita liberación, o una persona que, hermano, que está necesitada de cariño, de calor. Recuerdo un caso en un pueblo así del interior de Guatemala, donde una persona estaba gritando, y llegó alguien y más le gritaba él en el oído a la mujer. Entonces vino el que estaba ministrando y le dijo, hacete a un lado. Y entonces llegó él, y en este caso no le gritó, solo la abrazó. Y cuando la abrazó, aquella mujer quedó totalmente libre. Es decir, que uno no sabe el obrar de Dios, pero si un hombre está lleno, una mujer está llena del Espíritu Santo, hermano, es dirigido por el Espíritu y hace maravillas en medio del mundo necesitado. Uno quisiera realmente no solo entender la necesidad que tenemos del proceso hasta llegar a ser lleno del Espíritu, sino quisiera también uno ser útil en las manos de Dios. Pero como hermano, como dijera, se ha dejado de lado la realidad de la plenitud del Espíritu, del bautismo del Espíritu, de la llenura del Espíritu. Se ha dejado de lado. Entonces uno es cristiano, pero odia. Un cristiano, pero no triunfa. Un cristiano que no ora por otros. Un cristiano que no es un instrumento útil en la mano del Señor, porque todavía no ha sido lleno. Dice la Biblia, les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Y en el libro de los Hechos, capítulo 19, cuando Pablo llega a Éfeso, de la misma manera les pregunta, ¿ustedes ya recibieron el Espíritu? Y dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu. Les digo. Entonces, ¿en qué son bautizados? En el bautismo de Juan. Vengan, los voy a bautizar primero en la ordenanza de Cristo, que hay que ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bautizados. Ahora voy a orar por ustedes para que sean llenos, bautizados con el Espíritu Santo. Eran unos 12 hombres a los cuales Pablo les puso las manos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Queridos hermanos, si hacemos un censo, si hacemos un conteo de cuánta gente que se llama cristiana no está viviendo en esa plenitud, el proceso redentor de la gloria de Dios no está en él todavía. ¿A qué se debe? A que la culminación, esto que para la iglesia al principio era urgente, nosotros lo hemos dejado de lado. Esto que era urgente para la iglesia, creyeron en tal lugar, manden 2, 3, 4 para que oren por ellos. Para nosotros eso ya no existe. Se convirtió en la fulana, creyó en un grupo, creyó en la iglesia que está por allá. Bueno, qué bueno que creyeron. Pero uno no tiene una comisión, Pedro y Juan, que vayan a alinear, a completar el proceso de la vida del creyente, o a llevarlos a ese nivel del Espíritu. El bautismo del Espíritu, la llenura del Espíritu, hace de nosotros, de cada creyente, un hombre poderoso. Si no, véanlo en el libro de los Jueces, véanlo en el libro de Samuel, y dice, y el Espíritu cayó sobre ellos y eran transformados en otros hombres. Y así le dijo Samuel a Saúl, cuando el Espíritu venga sobre ti, serás mudado en otro hombre. Es decir que no solo era adentro, sino afuera, sino que, hermanos, eran avalados, autorizados, y podían triunfar que de otra manera no lo habían logrado. No sé si habrá aquí uno
de todos ustedes que haya pasado ese proceso en el sentido de haber creído, haberse bautizado y luego haberse quedado ahí estacionado sin llegar a tener la plenitud del Espíritu, la llenura del Espíritu, el bautismo con el Espíritu. Y que ahí está, sigue siendo su vida de una manera un poco timorato, un poco sin falta, con falta de intrepidez, de entrega, de valor, de confrontar al enemigo. La mayoría de nosotros es probable que vivamos esa clase de vida, o la sustituimos por el aceite mágico, o la sustituimos por cualquier super fe que no existe, en lugar de hacer lo que dice este libro sagrado. ¿Saben qué dice? Así dice, lo voy a decir literalmente. Dice así: si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial no dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Es decir que está a la disposición nuestro. Aparte de la bendición de que se ore directamente por nuestra vida y ingresemos a ese nivel de vida cristiana. ¿Qué hay después del bautismo del Espíritu Santo? ¿Qué hay? ¿Quién quiere contestar? ¿Qué hay? ¿Qué? ¿Qué hay? ¿No saben qué hay? Les voy a decir qué hay. Hay dones del Espíritu Santo. Eso es lo que hay. A uno les es dada palabra de sabiduría, a otro ciencia por el mismo Espíritu, a otro discernimiento de espíritus por el mismo Espíritu, a otro el hablar lenguas, al otro profecía, al otro interpretación de lenguas, al otro fe por el mismo Espíritu, al otro, hermanos, hacer milagros y sanidades, al otro no solo hacer milagros, sanidades. Es decir que esa es la riqueza que el Espíritu Santo trae consigo para que su iglesia sea una iglesia vencedora, triunfante. Algunas veces da un poco de pena contar algo de ese ejercicio sobrenatural, pero ¿cuántas veces ustedes han ido a algún lugar a resucitar a algunos 2, 3 muertos? A levantarlos en el nombre de Jesús, y enojados, aparte enojados contra el diablo. En el nombre de Jesús, ya. Y que se levante la persona. Uno se va asustado, man. Dice, wow, ¿qué pasó? ¿En qué nivel me estoy desarrollando? ¿Dónde la gracia ha llegado? ¿Hasta dónde ha hecho de mi vida algo? El mismo apóstol Pablo dice, no sé si venir a las visiones y a las revelaciones, porque me ha sido dado un aguijón para que no me infle tanto y no me crea de lo que Dios hace por la vida de Pablo, o hacía por la vida de Pablo. Pero imagínense, hermanos, que la vida nuestra sea llena del Espíritu, al grado que nosotros podamos poner las manos y que algo suceda. No ese forcejeo que vimos, que lo empujan a uno, que reciba y lo botan a uno. El asunto no es así. No es que le van a poner el pie atrás, reciba, pum, ¿verdad? No. Reciba un sopapo en el suelo. Pero no es así. Es un asunto real. Yo estuve unos días en Honduras, hace unos días en un evento en una cancha de fútbol. Y había unos hermanos que estaban gritándole a la gente y las somataban en el puro lodo, en el puro polvo.
yo llegué enojado. No hagan eso, dejen de empujar a la gente. Si Dios va a hacer algo, lo hace Él y no ustedes. Pero esa sobriedad que no nos alcanza a todos. Parece que uno por lucirse, como yo le he dicho en otras veces, ¿no? Lo empuja al suelo y luego se va uno así como los toreros con el trapo así. Como que mató al toro, haciéndose creer que Él es el poderoso, que Él es grande. No, ni vamos a empujar a nadie, ni vamos a hacer, bueno, otra iglesia que conozco que para los que van a ser liberados les dan una toma de aceite así, como no van a vomitar, pues. Antes de orar, una toma de aceite. ¿Y cómo? Solo oran y están vomitando y dice, quedó liberado. Liberado del mismo aceite el que le acaban de dar. Parece risible y parece, hermanos, extraño, pero es una manipulación del mismo poder de Dios. Los dos extremos. O se deja de ministrar el Espíritu o se sobrepasa la medida para hacer creer a los hombres que un gran poder está manifestándose. Lo que dice la Biblia, eso es lo que vale. Llamaron a Pedro y a Juan y ellos venidos oraron por ellos, los que habían creído, los que se habían bautizado, para que recibiesen el Espíritu Santo, porque todavía no había venido sobre ninguno de ellos. Y les imponían las manos y recibían el Espíritu. Queridos hermanos, al hablar de esto y exponer esto, lo único que pienso es que despierte en nuestro corazón el deseo de avanzar en la vida cristiana y que consideremos que todas esas como debilidades pudieran ser quitadas y vencidas, más bien, no quitadas, pero vencidas por el poder de Dios. Y aparte de eso, ya se imaginan ustedes, si 11 discípulos, 11 eran, ¿verdad? 11. ¿Cuántos eran? 11, sí, 11. Judas era infiltrado, igual que algunos. Con 11 discípulos cambiaron el mundo, llenaron el mundo del evangelio. Ya se imagina con este montón de gente que hay aquí y no hemos cambiado ni nuestra vida. No hemos cambiado, ni la familia nos cree. Menos los vecinos o menos compañeros de trabajo, de estudio, no nos creen. Porque no hemos pedido al Señor que nos llene. No nos ha dado. Parece que al no tenerlo, no tenemos valentía para evangelizar. ¿Cuántos de ustedes se han parado un día en la calle en el trabajo? Bueno, compañeros, hijos del diablo, ríndanse a Cristo. No tenemos el poder, no tenemos la autoridad. O en su clase, o en la escuela. Amigos y hermanos, amigos, Cristo los ama, ríndanse a Él antes que sea tarde. Uno no tiene esa autoridad. ¿Por qué no la tiene? ¿Por qué no la tiene? ¿Por qué? Porque el Espíritu todavía no ha descendido con poder sobre él. Todavía no ha, como no digo completado, pero arribado al nivel en el cual el Espíritu va a utilizar la vida nuestra. Quiero pensar que ustedes, todos o la mayoría, ha sido bautizada con el Espíritu Santo. Se quedan callados y ya sé que no. Pero quiero creerlo, entonces, ¿qué pasó ese día cuando ustedes fueron
bautizados, llenos del Espíritu Santo. ¿Lo recuerdan? ¿Lo recuerdan? Es decir que para mí ese día es inolvidable. Como el día cuando Cristo se reveló a mi vida. Eso, la revelación de Cristo es inolvidable. Sé la fecha, sé la hora, sé lo que me ocurrió. Y cuando el bautismo del Espíritu Santo llegó, sé el día, sé la fecha, sé la hora, sé lo que me ocurrió. Increíble. Increíble llegar a ese nivel como creyentes que somos a ese momento, cuando igual que en el capítulo 8 oyeron en Jerusalén que en Samaria había recibido la palabra de Dios. Y entonces fueron, oraron y recibieron el Espíritu Santo. Les voy a contar cómo lo recibí yo. No les importa, pues. Se los voy a contar porque no me dan lástima, sino quiero compartirlo con ustedes. Pero estaba yo en la iglesia y entonces el pastor dijo, esta tarde se inaugura la iglesia, o se inaugura la librería en el centro de la capital. ¿Quién quiere ir? Yo levanté la mano, yo voy. Por supuesto, estamos hablando de hace unos cuantos días ya. Han pasado algunas lunas ya. No fue ayer. Fue hace ya varios años. Yo levanto la mano, yo voy. Bueno, va a ir el chinito, dijo el pastor. Y en la tarde me voy a la librería, porque éramos bautistas. Librería bautista. La iglesia era bautista. La iglesia bautista no da apertura al bautismo del Espíritu Santo. Yo me fui a la librería a ver los libros, estando ahí. Entonces viene yo viendo libros mientras hacían el acto de la inauguración, y llega un joven, y se llama, yo sé cómo se llama, era mi amigo Luis Felipe. Y llega Luis Felipe y me dice, mira, ¿y de verdad ya te convertiste? Me dijo. Yo pienso que sí, le dije. Y mira, me dijo, ¿y ya fuiste bautizado con el Espíritu Santo? No, yo ya soy convertido. Le dije, no, como yo no digería, no entendía esa enseñanza de que es una experiencia posterior a la conversión, el bautismo. Entonces yo no lo entendía así. Entonces me dijo, pedile al Señor que te bautice, me dijo, y vas a ver. Miren, hermanos, terminó la inauguración y yo me fui a la casa. Eso fue en Guatemala. Ahí nací y ahí estuve hasta los 24 años, 25 años. Y allá en Guatemala, en la 12 calle, donde fue inaugurada la librería, me fui a la iglesia. Cuando llegué a la iglesia, yo sentía que algo venía del cielo sobre mí, como un poder. Yo sentía que un fuego iba. Y entonces le dije a mi hermana, que ahora ella sirve con su esposo en Vancouver, son pastores allá. Le dije, vámonos rápido. Terminó el culto, vámonos rápido. Siento que el Señor me va a dar algo. Y nos vamos a la casa. Cuando íbamos entrando a la casa, yo puse mi Biblia por este lado y me puse de rodillas de una vez ahí en la entrada de la casa. Y ahí estando, entonces el Señor empezó a bautizarnos con el Espíritu Santo en la sala de la casa. Empezamos a llorar, empezamos a balbucear unas palabras que no entendíamos. Y peor bautista, ¿qué vas a ver de eso? Y yo hablando en otras lenguas. Y mi hermana también. Mi mamá, más bautista que nosotros, viendo en la sala sentada. ¿Qué les estaba pasando a estos hijos? ¿Se habían vuelto locos o qué?
Al día siguiente, bueno, al terminar ese momento, yo sentí como que un terremoto había sucedido. Era una nueva criatura, o algo diferente. Estaba a punto de graduarme. Llegué allá donde estaban los compañeros de clase. Ahora el que pasaba, mientras se iba un maestro, yo pasaba a la cátedra. Oigan ustedes, Jesús los ama, entréguense a Él. Ahora era otro. Ahora era otra persona. En el recreo, en los periodos esos intermedios, yo andaba de uno en uno. Mira, entregate a Jesucristo. Mira, entregate a Cristo. Entregate a Cristo. El Señor te ama. Ahora es el momento. Vive para Él. Una locura que me agarró, hermanos. Pero algo extraordinario porque, bueno, así le decían, están ebrios, decían. ¿Se acuerdan? En el libro de los Hechos decían, están llenos de mosto. Y no estaban llenos de mosto. Estaban llenos del Espíritu Santo. Queridos hermanos, este poder de Dios sobre la vida de los creyentes en todas las épocas y principalmente donde narra en el libro de los Hechos cada momento que se vivió, los habilitó para dar testimonio. Pero aparte de eso, les dio también dones. Esos 9 dones que les mencioné de 3 en 3. Dones de revelación, dones de poder, dones de palabra. 3 dones de cada uno empiezan a aparecer en la vida del creyente. Sanidades. Empieza uno a ver, a profetizar. ¿De dónde vamos a profetizar nosotros? ¿De qué cuenta? Pero una vez el Espíritu Santo viene, hay una transformación poderosa en la vida del creyente. Bueno, ya no puedo seguir porque hay que desafiarlos a ustedes. ¿Y ustedes qué tal andan? ¿En qué momento andan de su vida cristiana? ¿En qué momento? ¿Son llenos? ¿O más o menos? Uno puede seguir siendo cristiano. Va a ser más seria la senda. Porque una etapa falta dentro de lo que es precisamente el plan de Dios para la vida nuestra. Podría ser que ustedes y yo dijéramos, Señor, pues yo sí quiero que me des ese poder, y luego continuar pidiéndolo hasta que el Señor se lo dé. Y otra forma podría ser que el Señor mismo se lo dé ahora, o haga lo mismo que hizo con nosotros. Se van a su casa y el Señor puede llenarlos del poder de su casa. Ahora, después de ese poder que se derrama sobre la vida de los creyentes, entonces viene esa apertura hacia los dones del Espíritu, en donde el creyente empieza a vivir esa dimensión sobrenatural de Dios. Queridos hermanos, voy a decirlo de esta manera: esta ciudad, este estado y cada estado de los Estados Unidos y cada ciudad de México y cada estado de México y cada ciudad y estado de Canadá y cada estado, ciudad, país de Sudamérica y de las islas necesita el testimonio de Cristo, y nosotros podemos llevarlo al mundo entero mediante el poder del Espíritu Santo sobre nosotros.
Y no hay nada que hacer, porque así como por gracia sois salvos, así también el Espíritu es por gracia a los que se lo pidan al Señor. Es el momento para que nosotros digamos: Señor, dame ese poder. Y dame de ti, Señor, más, para poder ser luz donde quiera que vaya, triunfar sobre las diferentes situaciones de la vida. Porque pareciera que Satanás se ha propuesto bloquear la vida personal de cada uno de nosotros y bloquear la iglesia o confundir la iglesia en el mundo. Pero nosotros no lo vamos a permitir. Nosotros le diremos al Señor: Señor, dame más de ti. Vamos a terminar y vamos a hacer una oración. Pueden ponerse de pie y vamos a orar al Señor. El apóstol Pedro dijo estas palabras cuando la gente se quedó asombrada de lo que estaba sucediendo en el día del Pentecostés. Pedro dijo estas palabras: esta promesa es para vosotros y vuestros hijos y para todos cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Lo voy a repetir. Esta promesa que Joel, el profeta, había hablado, es para vosotros, para vuestros hijos y para todos cuantos el Señor nuestro Dios llamare. O sea que no hay acepción de personas, sino que podemos recibir del Señor su poder. ¿Por qué no levanta sus manos al cielo? Y digámosle al Señor: Señor, lléname. Señor y Padre que estás en gloria, aquí estamos. Señor, conscientes que nos has llamado y que tu gracia, Señor, también involucra este poder. Pedimos, Señor, que venga sobre nosotros. Queremos ser mejores cristianos. Queremos ser mejores testigos tuyos. Queremos llevar tu nombre a las naciones. Llénanos, Señor. Ven, Espíritu Santo, sobre nosotros. Ven sobre nosotros. Así como fue en los días de Pedro y Juan. Así como fue en los días de Pablo. Señor, tu promesa es que sería para nosotros y para cuantos el Señor llamara. Nosotros somos llamados del Señor. Danos de ti. Danos tu poder. Danos, Señor, de ese poder sobre nuestra vida, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Quiera Dios que nosotros de veras roguemos por ese poder. Porque de lo contrario, vamos a estar siempre como dudando. No vamos a ser testigos así vigorosos, sino que vamos a estar dudando siempre. Involucrados en mil cosas y ausentes de la realidad de nuestra vocación espiritual. Quiera Dios que ustedes y yo tengamos cada día más hambre
de ese poder sobre nosotros. Cuando Moisés iba a ir a sacar al pueblo hebreo de Egipto, le dijo: Señor, ellos no me van a creer. Entonces el Señor le dijo: te voy a dar poder para que te crean. Nosotros necesitamos ese poder. En el nombre de Jesús pedimos, oh Padre, que nos llene de ti y nos des ese poder capaz de establecer tu reino y tu gloria en esta tierra. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador eterno, por quien te damos gracias. Amén. Digan gloria a Dios, hermanos.